Rasputín, el imparable demonio de la corte imperial. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En el vasto y frío imperio ruso, en un pequeño pueblo llamado Pokrovskoye, nació en 1869 un hombre que cambiaría para siempre la historia de la última dinastía imperial de Rusia. Su nombre era Grigori Yefimovich Rasputín, un campesino siberiano que, con el tiempo, se convertiría en una de las figuras más enigmáticas, controvertidas y temidas de su época, conocido popularmente como el demonio de la corte imperial. Su ascenso fue tan inusual como inquietante, una historia que mezcla misterio, religión, poder y corrupción, y que todavía hoy despierta fascinación y preguntas sin respuesta. Desde joven, Rasputín mostró una personalidad compleja y contradictoria. No era un noble ni un erudito, sino un hombre común, de origen humilde y educación escasa. Pero algo en su carisma y presencia capturaba la atención de quienes lo rodeaban. Se dice que poseía una mirada penetrante, casi hipnótica, que parecía escudriñar el alma de las personas. Su reputación comenzó a crecer cuando emprendió un viaje de peregrinación por Rusia, visitando monasterios y lugares santos, buscando una experiencia espiritual profunda. Durante este recorrido, ganó fama como un hombre santo con poderes curativos y proféticos, aunque también circulaban rumores oscuros sobre su vida privada, donde no faltaban historias de excesos en el alcohol y relaciones polémicas con mujeres. Lo que realmente catapultó a Rasputín al centro de la atención pública fue su llegada a la corte del zar Nicolás II, el último emperador de Rusia, y su esposa, la zarina Alejandra Fyodorovna. Esta familia, marcada por el peso de la monarquía y los problemas personales, enfrentaba una crisis desgarradora. El único hijo varón, Alexis, padecía hemofilia, una enfermedad hereditaria que impedía la coagulación normal de la sangre y que en esa época era casi una sentencia de muerte. Los médicos eran incapaces de ayudarlo eficazmente, y la familia buscaba desesperadamente cualquier esperanza. Rasputín apareció como una figura inesperada en ese escenario. Con sus supuestas habilidades curativas y un carisma magnético, logró ganarse la confianza de la zarina, quien creía firmemente que sus oraciones y presencia podían aliviar el sufrimiento de Alexis. A medida que el niño mejoraba inexplicablemente durante las visitas de Rasputín, la influencia de este hombre común creció de manera alarmante en el Palacio de Invierno. Pero esta influencia no se limitaba a la salud del zarevich. Rasputín empezó a involucrarse en asuntos políticos, aconsejando a la zarina y a veces al propio zar, lo que provocó recelo y odio entre la nobleza y la élite rusa. El contraste entre su imagen pública y su vida privada desconcertaba a todos. Mientras algunos lo veían como un santo, otros lo consideraban un charlatán manipulador, e incluso un ser maligno. Se decía que Rasputín vivía entregado a los placeres más oscuros, que mantenía relaciones con múltiples mujeres, y que su poder sobre la familia imperial era fruto de una especie de hechizo o manipulación sobrenatural. Esta ambigüedad alimentó las leyendas negras que rodearon su figura y que lo convirtieron en un símbolo de la decadencia y corrupción que amenazaba con destruir el imperio. Pero ¿cómo pudo un hombre tan ordinario llegar a tener semejante poder? ¿Fue Rasputín un verdadero místico con dones sobrenaturales o simplemente un oportunista que supo aprovecharse de las debilidades de la familia imperial y del contexto histórico? La respuesta parece perderse entre las brumas del tiempo y las contradicciones de los testimonios que dejó tras de sí. Lo cierto es que, desde su llegada a San Petersburgo, Rasputín desató una serie de eventos que sacudieron los cimientos de Rusia, dividiendo a la sociedad entre quienes lo veneraban y quienes lo odiaban con igual intensidad. Su historia no solo habla de un hombre, sino del fin de una era, del choque entre tradición y modernidad, y de los oscuros secretos que se esconden detrás del trono imperial. En las próximas partes exploraremos cómo Rasputín consolidó su poder, las intrigas y conspiraciones que lo rodearon, su vida llena de excesos y la dramática caída que marcaría el fin de su leyenda y, en cierto modo, del imperio ruso. La llegada de Rasputín a la corte imperial no solo fue una casualidad, sino un punto de inflexión en la historia de Rusia. Su influencia sobre la familia real, especialmente sobre la zarina Alejandra, fue profunda y decisiva, desatando sospechas, odios y conspiraciones que marcarían el destino de todo un imperio.
Alejandra, mujer profundamente religiosa y atormentada por la enfermedad de su hijo Alexis, encontró en Rasputín una figura casi mesiánica. Él no solo ofrecía consuelo espiritual, sino que, milagrosamente, parecía aliviar los episodios críticos de hemofilia que azotaban al joven zarevich. Esto le otorgó a Rasputín un estatus casi sagrado ante los ojos de la zarina, quien lo defendía fervientemente ante cualquier crítica. Pero esta relación no fue bien vista por el resto de la nobleza ni por los políticos que gobernaban detrás de escena. La imagen de un campesino sin título ni educación, que irrumpía en los salones del Palacio de Invierno con su actitud desinhibida y su estilo poco convencional, despertaba rechazo y alarma. Se decía que Rasputín tenía acceso directo a la zarina, que influenciaba decisiones políticas importantes y que su poder iba más allá de lo espiritual. Los rumores sobre su vida privada solo aumentaban el descontento. Se le acusaba de vivir una existencia disoluta, entregado al alcohol y a orgías que se realizaban en residencias secretas de la alta sociedad rusa. Su presencia en fiestas y reuniones se convirtió en motivo de escándalo. Algunos incluso afirmaban que usaba su carisma y supuestos poderes para manipular y controlar a quienes lo rodeaban. Este contraste entre la santidad que proclamaba y los excesos que cometía generó una imagen ambivalente. Para algunos, Rasputín era un profeta enviado por Dios, para otros, un demonio que corrompía la moral y la estabilidad del imperio. La élite rusa comenzó a verlo como una amenaza directa, culpándolo de la decadencia y la inestabilidad política que ya empezaban a manifestarse en el país. Conforme aumentaba su influencia, Rasputín empezó a tomar un rol más activo en la política del imperio. En momentos críticos, la zarina consultaba con él sobre nombramientos y decisiones de Estado, incluso cuando el zar Nicolás II estaba ausente o dudoso. Esta intervención en asuntos gubernamentales provocó la enemistad de muchos nobles y funcionarios que consideraban que un simple místico no tenía derecho a semejante poder. Además, la presencia constante de Rasputín en el círculo íntimo de la familia imperial generó divisiones internas. Algunos miembros de la nobleza buscaban alejarlo, mientras otros lo usaban para sus propios fines. La corte estaba dividida entre quienes apoyaban al campesino místico y quienes conspiraban para eliminarlo. Este ambiente de tensiones, rumores y conspiraciones terminó por debilitar la ya frágil imagen de la monarquía rusa ante el pueblo y los círculos políticos. Rasputín se convirtió en el símbolo viviente de la decadencia y el desorden, mientras el imperio se dirigía hacia una tormenta que cambiaría el curso de la historia para siempre. Pero la historia de Rasputín aún no había llegado a su fin. Su influencia, su misteriosa figura y su controvertida vida continuarían envolviendo a Rusia en un aura de misterio, terror y fascinación. La sombra del demonio de la corte se alargaba, y pronto enfrentaría a enemigos decididos a acabar con su poder, incluso a costa de la muerte. A medida que la influencia de Rasputín crecía, también lo hacía el número de enemigos decididos a detenerlo. Su presencia en la corte imperial no solo generaba escándalos, sino que amenazaba el equilibrio político y social en un momento ya crítico para Rusia. El país se encontraba al borde del colapso. La Primera Guerra Mundial desgastaba al imperio, la economía se tambaleaba y la confianza en la monarquía se desmoronaba rápidamente. En este escenario, Rasputín se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para una élite desesperada. La nobleza, los militares y los políticos más conservadores veían en Rasputín una amenaza directa no solo para la estabilidad del imperio, sino para la supervivencia misma de la dinastía romano. Su influencia sobre la zarina Alejandra, y por extensión sobre Nicolás II, era cada vez más evidente y temida. Se decía que Rasputín manejaba los hilos del poder desde las sombras, decidiendo quién ocupaba cargos claves y quién caía en desgracia. Numerosos rumores sobre sus actividades escandalosas y su vida disoluta circulaban en los círculos sociales más elevados. Algunos testimonios hablaban de fiestas orgiásticas en palacios y residencias de la alta sociedad, donde el místico se entregaba a excesos con alcohol y mujeres. Esta imagen, difundida por sus enemigos, reforzaba la percepción de Rasputín como un ser corrupto y peligroso, un manipulador que usaba la fe y el miedo para mantenerse en el poder. En respuesta a esta amenaza, comenzaron a gestarse conspiraciones para eliminarlo. Diversos grupos, desde miembros de la aristocracia hasta oficiales del ejército, decidieron que la única solución era acabar con Rasputín,
para salvar al imperio y restaurar el honor de la monarquía. Su vida ya no solo pendía de su influencia, sino de un hilo mucho más frágil y peligroso, el de la conspiración. Entre los conspiradores más conocidos se encontraban el príncipe Félix Yusupov, su primo el gran duque Dmitri Pavlovich y el político Vladimir Puriskevich. Estos hombres, desesperados por detener lo que consideraban la ruina del país, planearon una serie de acciones para acabar con Rasputín. Lo que vino después sería una mezcla de leyenda y realidad, que transformó su muerte en uno de los episodios más misteriosos y controvertidos de la historia rusa. En la noche del 16 al 17 de diciembre de 1916, Rasputín fue invitado al palacio de Yusupov bajo falsas promesas de una fiesta privada. Allí, tras una velada en la que fue envenenado con cianuro en un pastel y vino, resistió más de lo esperado. Los conspiradores, sorprendidos por su aparente inmunidad al veneno, decidieron dispararle repetidamente, golpearlo y finalmente arrojar su cuerpo al río Neva. El informe forense posterior sugirió que Rasputín pudo haber sobrevivido al veneno y a los disparos durante algún tiempo, y que su muerte real ocurrió por ahogamiento. Este final violento y casi teatral alimentó aún más el aura mística y legendaria que rodeaba a Rasputín. Para muchos, su muerte parecía un castigo divino o el cierre de un capítulo oscuro en la historia rusa. Pero para otros, marcaba el inicio de un colapso inevitable. Pocos meses después, la Revolución de febrero de 1917 derribaría la monarquía y pondría fin a siglos de dominio romano. La figura de Rasputín, sin embargo, continuaría viviendo en el imaginario popular como un símbolo de poder oscuro, manipulación y tragedia. Su vida y muerte siguen siendo objeto de debates, investigaciones y especulaciones que desafían la línea entre la historia y el mito. En la próxima parte, exploraremos el impacto real que tuvo Rasputín en la caída del Imperio ruso, y cómo su leyenda se transformó en un fenómeno cultural que trasciende épocas y fronteras. La historia de Rasputín no termina con su misteriosa y violenta muerte en diciembre de 1916. Por el contrario, su vida y sus acciones dejaron una marca imborrable en la historia de Rusia y en el destino de la dinastía Románov, cuya caída se aceleró poco después. Para entender el impacto real de Rasputín, es necesario analizar cómo su presencia en la corte imperial influyó en la percepción pública y en las decisiones políticas durante los últimos años del Imperio ruso. Desde su llegada, Rasputín fue visto como el símbolo de la decadencia y la corrupción que azotaban a la monarquía. La imagen de un campesino siberiano, ignorante pero con un poder aparentemente sobrenatural sobre la familia real, minaba la autoridad y el prestigio del zar Nicolás II. Para la sociedad rusa, que enfrentaba las difíciles consecuencias de la Primera Guerra Mundial y problemas internos como la pobreza y la agitación social, Rasputín representaba todo lo que estaba mal con el gobierno. La influencia de Rasputín sobre la zarina Alejandra fue particularmente polémica. Durante la guerra, cuando el zar Nicolás II decidió asumir el mando supremo del ejército ruso en el frente, dejó el gobierno en manos de su esposa. La zarina, confiando ciegamente en Rasputín, tomó decisiones políticas controvertidas basadas en sus consejos, lo que generó descontento entre los ministros y la nobleza. Este hecho agravó la crisis política y fortaleció la impresión de que la corte estaba bajo el control de un hombre oscuro y sospechoso. Además, Rasputín logró que varios ministros fueran nombrados o destituidos según su voluntad o la de la zarina, lo que desestabilizó aún más el gobierno y debilitó la capacidad del imperio para enfrentar sus problemas internos y externos. La inestabilidad política se reflejaba en las calles, donde crecían las protestas y el descontento popular. La propaganda en contra de Rasputín fue utilizada por sus enemigos para desacreditar a la monarquía, vinculando al campesino místico con escándalos sexuales y corrupción moral. Se difundieron caricaturas y rumores que mostraban a Rasputín como un manipulador perverso, alimentando el odio y la desconfianza hacia el zar y la zarina. Esto contribuyó a que la monarquía perdiera el apoyo de sectores importantes de la sociedad rusa. El asesinato de Rasputín, aunque buscaba salvar al imperio, no pudo detener la marea de cambios que se avecinaban. Menos de 3 meses después de su muerte, estalló la Revolución de febrero de 1917, que culminó con la abdicación de Nicolás II y el fin de la dinastía Románov. Muchos historiadores coinciden en que,
aunque Rasputín no fue el único responsable de la caída del imperio, su presencia simbolizó y exacerbó las debilidades y problemas del régimen. Pero más allá de la política, la figura de Rasputín se convirtió en leyenda. Su vida, llena de misterio, excesos y poderes sobrenaturales atribuidos, inspiró innumerables libros, películas y teorías conspirativas. Fue retratado tanto como un santo como un demonio, un hombre con la capacidad de curar y al mismo tiempo de destruir. Su nombre se convirtió en sinónimo de manipulación, oscuridad y decadencia. En la cultura popular, Rasputín trascendió su contexto histórico para convertirse en un personaje arquetípico del místico peligroso que influye en los poderosos desde las sombras. Su historia ha sido reinterpretada y adaptada en diferentes formas, pero siempre mantiene ese aura de misterio y fascinación que rodeó su vida real. Así, Rasputín no solo influyó en los acontecimientos de su tiempo, sino que dejó una huella duradera en la imaginación colectiva, convirtiéndose en un símbolo de cómo el poder y el misticismo pueden mezclarse para cambiar el curso de la historia. En la próxima parte, exploraremos con más detalle los rumores y testimonios sobre la vida personal de Rasputín, sus excesos y la imagen pública que creó a su alrededor, un aspecto fundamental para comprender por qué fue tan odiado y temido. Mientras Rasputín se afianzaba como consejero de confianza de la zarina Alejandra y sombra incómoda para el zar Nicolás II, su vida personal se convertía en un oscuro laberinto de rumores, testimonios y escándalos que alimentaron la leyenda negra que lo acompañaría hasta la tumba, y más allá. Mucho antes de pisar los lujosos salones del Palacio de Invierno, Rasputín ya era conocido en su Siberia natal como un hombre contradictorio, un peregrino piadoso que hablaba de Dios y penitencia, pero que se entregaba sin reparos a la bebida, las fiestas y las mujeres. Su apodo popular, el monje loco, refleja esa dualidad que desconcertaba y escandalizaba por igual. Rasputín no pertenecía oficialmente a ninguna orden monástica, nunca tomó votos formales, ni se sometió a la disciplina rígida de los monasterios ortodoxos. Sin embargo, vestía como un místico, hablaba como un santo errante y se comportaba como si sus palabras fueran revelaciones divinas. Para algunos campesinos, era un profeta que podía curar enfermedades incurables, para otros, era un pecador disfrazado que abusaba de la credulidad de la gente sencilla. Cuando Rasputín llegó a San Petersburgo, este contraste entre santidad y pecado se magnificó. Rodeado de aristócratas fascinados por lo exótico y lo místico, Rasputín encontró un terreno fértil para cultivar su fama. Muchas damas de la nobleza, intrigadas por su reputación de hombre santo y curandero de almas, lo invitaban a reuniones privadas donde, según rumores, la oración y la penitencia se mezclaban con caricias, confesiones íntimas y desenfreno. Documentos de la época, cartas secretas y diarios personales relatan encuentros escandalosos, veladas en mansiones privadas, orgías encubiertas bajo la excusa de sesiones espirituales, incluso acusaciones de acoso a jóvenes nobles. Mientras tanto, Rasputín, siempre con su túnica oscura y su mirada penetrante, alimentaba su propia leyenda. Decía que la salvación del alma pasaba por el pecado, y que solo experimentando la carne podía uno acercarse verdaderamente a Dios. Esta mezcla de misticismo y libertinaje enfurecía al clero ortodoxo, que lo veía como un hereje peligroso. Los rumores no se detenían allí. Se llegó a insinuar, sin pruebas concluyentes pero con un enorme impacto en la opinión pública, que Rasputín mantenía una relación carnal con la propia zarina Alejandra. Panfletos anónimos distribuían caricaturas obscenas en las calles de San Petersburgo, se veía al monje loco abrazando a la emperatriz, o incluso sosteniendo en brazos al joven zarevich como si fuese su propio hijo ilegítimo. Estas imágenes, imposibles de confirmar pero irresistibles para el chisme popular, destruían lentamente la reputación de la familia imperial. El zar Nicolás II intentó en varias ocasiones desterrar a Rasputín para sofocar el escándalo. Pero la zarina, convencida de que solo él podía proteger la vida de su hijo Alexis, se negaba a dejarlo ir. Cada vez que Rasputín desaparecía de la corte, misteriosamente el niño enfermaba de nuevo. Cada regreso del monje coincidía con una mejoría. Para Alejandra, no había duda, Rasputín era enviado de Dios, un mártir incomprendido por una sociedad decadente. Pero fuera de los muros del palacio, el pueblo ruso no compartía esa devoción. Para la mayoría, Rasputín era la prueba viva de la corrupción que carcomía el corazón de la monarquía.
Sus enemigos dentro de la nobleza recopilaban historias, inventaban otras y las difundían con saña. Lo llamaban hereje, brujo, demonio, pervertido. Y en cada susurro, su sombra se hacía más grande. La contradicción definía a Rasputín, un santo que se bañaba en pecado, un campesino analfabeto que susurraba órdenes a reyes y generales. Cada noche de desenfreno alimentaba la rabia de sus enemigos, acercándolo, sin saberlo, a la conspiración mortal que sellaría su destino. En la próxima parte, descubriremos cómo se urdió el complot definitivo para matar al hombre que, para muchos, encarnaba todos los pecados de una monarquía en agonía. El invierno de 1916 cubría San Petersburgo con su manto helado, mientras en los pasillos de mármol y terciopelo de los palacios imperiales se tejía una conspiración silenciosa. La decisión estaba tomada, Rasputín debía morir. Para sus enemigos, su asesinato no era solo un acto de venganza, sino un sacrificio necesario para salvar a Rusia de la deshonra, la corrupción y el desastre inminente. Los rumores de orgías, chantajes y hechicería habían alcanzado su punto máximo. La nobleza, humillada y desesperada, veía cómo el imperio se desmoronaba mientras un campesino analfabeto dictaba la voluntad de la zarina y, por extensión, del propio zar Nicolás II. Entre los conspiradores más decididos se encontraban figuras de la aristocracia como el príncipe Félix Yusupov, joven y excéntrico heredero de una de las familias más ricas de Rusia, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, y el político ultraconservador Vladimir Puriskevich, feroz opositor a la influencia alemana y a la camarilla de la zarina. El plan para acabar con el monje loco se fraguó en secreto, en salones iluminados por candelabros donde se hablaba en susurros y se firmaban pactos silenciosos. Yusupov se ofreció como anzuelo, usaría su encanto y la promesa de una fiesta decadente para atraer a Rasputín a su palacio en la orilla del río Neva. La noche elegida, el 16 de diciembre de 1916. Según los relatos de Yusupov, adornados con detalles dramáticos que hasta hoy se debaten entre la realidad y la ficción, Rasputín llegó confiado, seguro de su poder. Lo recibieron con vino dulce, pasteles de crema, y cianuro suficiente para matar a varios hombres. Pero lo que siguió desafiaría toda lógica. Mientras la música sonaba en las habitaciones superiores para disimular el complot, Rasputín bebía y comía sin reparo. Pasaron los minutos. Pasaron las horas. Y el veneno parecía no hacer efecto alguno. Inquieto, Yusupov bajaba una y otra vez para observarlo. Rasputín reía, cantaba, contaba anécdotas de la corte, completamente ajeno a la muerte que sus anfitriones le habían servido en bandeja de plata. Desesperados, los conspiradores decidieron pasar al plan B. Yusupov, temblando de miedo y euforia, sacó una pistola y disparó a quemarropa. Rasputín cayó al suelo. Parecía muerto. Pero la noche aún guardaba un último giro macabro. Cuando Yusupov se acercó para verificar el cadáver, Rasputín abrió los ojos, lanzó un grito inhumano y se abalanzó sobre él. Herido y sangrando, escapó tambaleándose hacia el patio nevado. Los conspiradores lo persiguieron. Dispararon de nuevo, 1, 2 veces. Rasputín cayó en la nieve, gimiendo, aferrándose a la vida como un demonio que se negaba a regresar al infierno. Según algunos relatos, lo golpearon brutalmente para asegurarse de que no se levantara otra vez. Finalmente, ataron su cuerpo, lo envolvieron en una alfombra y lo arrastraron hasta un agujero abierto en el helado río Neva. La leyenda cuenta que cuando encontraron su cadáver días después, el cuerpo mostraba signos de haber luchado por salir del agua helada. Algunos afirmaron que había agua en sus pulmones, prueba de que, increíblemente, Rasputín aún respiraba cuando fue arrojado al río. Así, hasta su último aliento, alimentó el mito de su resistencia sobrenatural, como si ni el veneno ni las balas ni el hielo pudieran domar al demonio de la corte. Pero para la Rusia imperial, su muerte no trajo la salvación prometida. La familia Romanov cayó pocos meses después, y los conspiradores, lejos de ser celebrados como héroes, terminaron exiliados, perseguidos o ejecutados en los años turbulentos de la revolución. La muerte de Rasputín no detuvo el derrumbe, lo precipitó. Su sombra, paradójicamente, siguió viva entre rumores, profecías y canciones populares que hablaban del monje que no pudo ser vencido. Hasta hoy, cada detalle de aquella noche,
los pasteles envenenados, los disparos, el río helado, alimenta la oscura fascinación que envuelve a este personaje, mezcla de mito, santo y demonio. En la última parte de este relato, exploraremos cómo Rasputín, muerto hace más de un siglo, sigue vivo en la cultura popular, convertido en símbolo de misticismo, poder y decadencia. Cuando el cuerpo helado de Grigori Rasputín fue arrastrado por la corriente oscura del río Neva aquella gélida noche de diciembre de 1916, nadie imaginó que, lejos de desaparecer, su figura se volvería más viva que nunca. El hombre murió, sí, pero nació la leyenda. Un mito tan inquietante y magnético que aún hoy, más de un siglo después, sigue fascinando, dividiendo y alimentando teorías imposibles de sepultar. Para la Rusia que despertaba con la revolución, Rasputín se convirtió en símbolo de todo lo que debía ser destruido: corrupción, superstición, manipulación y la decadencia moral de una monarquía que ya no tenía lugar en el siglo XX. Para los bolcheviques, era la prueba viviente, o muerta, de que la familia Romanov estaba podrida hasta la médula. Para la nobleza exiliada, en cambio, Rasputín se transformó en la excusa perfecta para justificar la tragedia de haber perdido palacios, títulos y privilegios. Los archivos y relatos sobre Rasputín se dispersaron por el mundo junto con los sobrevivientes de la corte imperial. Diarios secretos, cartas comprometedoras y supuestas confesiones alimentaron un mercado de rumores que pasó de generación en generación. Cada versión añadía detalles. Algunos decían que poseía poderes hipnóticos reales, otros que había hecho un pacto con el diablo para resistir el veneno y las balas. No faltaron quienes afirmaron que, en su agonía, Rasputín profetizó el fin de los Romanov y la caída sangrienta de todos sus enemigos. Su hija María Rasputín se convirtió en uno de los mayores catalizadores del mito. Emigrada primero a Europa y luego a Estados Unidos, escribió memorias donde defendía a su padre como un mártir incomprendido. Pero a la vez, detalles jugosos, a veces contradictorios, mantenían viva la llama del escándalo. Mientras tanto, historiadores, novelistas y cineastas de todo el mundo se apropiaron de la figura del monje loco para contar su propia versión, unas veces santo, otras demonio, siempre irresistible. En la cultura popular, Rasputín mutó en todo tipo de representación, aparece en novelas de espionaje, cómics, videojuegos y hasta canciones pop. Tal vez la imagen más famosa para toda una generación es la pegajosa melodía del grupo Boney M, que convirtió a Rasputín en una figura de pista de baile, Rara Rasputin, Lover of the Russian Queen, una canción que, con ritmo disco, cuenta la misma historia de intrigas, escándalos y muerte, demostrando que su magnetismo traspasó idiomas, fronteras y siglos. Para la historia académica, Rasputín sigue siendo un enigma abierto. ¿Fue realmente un curandero dotado de una intuición médica adelantada a su tiempo? ¿Manipulaba a la zarina por fe o por ambición? ¿Era un loco peligroso o un hombre atrapado en una red de intereses que lo devoró cuando ya no fue útil? Cada respuesta abre más preguntas. Y quizás sea precisamente esa incapacidad de cerrar su historia lo que lo hace inmortal. En los muros de San Petersburgo aún se susurran leyendas sobre los túneles secretos donde Rasputín celebraba sus orgías místicas. Los turistas visitan las salas del Palacio Yusupov, donde guías teatrales recrean la noche de su asesinato, describiendo cada disparo y cada grito como si el demonio estuviera a punto de levantarse una vez más. Su tumba fue profanada, su cadáver quemado por revolucionarios que temían que se convirtiera en lugar de culto para supersticiosos. Ni siquiera muerto encontraron la forma de silenciarlo del todo. Hoy, su rostro de barba desordenada y mirada hipnótica sigue decorando portadas de libros, pósters y hasta memes, como si recordara al mundo que el poder real no siempre se viste de corona, sino que a veces se oculta en la sombra de un campesino que susurra al oído de los reyes. Así termina la historia de Rasputín, o tal vez no. Porque cada generación vuelve a mirar su mito con ojos nuevos, fascinada por la idea de que en lo más alto del poder siempre puede esconderse un demonio disfrazado de salvador. Y quizás esa sea la verdadera lección que Rasputín nos dejó, que la historia, igual que la fe, es vulnerable a quien sepa convertir sus propias sombras en fuego sagrado. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.